es su programa Perspectiva. Gracias por hacernos su programa favorito, siempre trayendo temas de interés social. Una vez más, aquí compartiendo temas que van a ser de mucho interés. Creo que hoy vamos a tocar a nuestra audiencia a grande escala. Creo que el tema es bastante interesante. Quédese con nosotros, no se retire y comparta con nosotros esta temática. Y tenemos un invitado que también nos va a dar mucha información valiosa. Gracias, doctor, como de costumbre, compartiendo con usted. Irving, Dios te bendiga. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo les va? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos en este programa que se ha convertido en el lugar de encuentro para temas de formación y educación. Porque un pueblo informado, un pueblo educado puede prevenir, y prevenir siempre es mucho más económico que curar. Así que vamos a estar trabajando hoy con un tema que nos puede tomar de sorpresa. Honestamente, yo estoy seguro que a nosotros nos toma de sorpresa, claro, igual que a muchos de nuestros oyentes, porque vamos a hablar de un tema que es poco difundido en términos mediáticos, pero que en realidad es una vida práctica y una vida común de muchísimas personas. Tanto así que se calcula que entre un 10 y un 15% de la población femenina mundial sufre de esta condición. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la endometriosis. Y usted dirá, caballero, bueno, yo me voy a ver otro programa o voy a hacer otra cosa porque esto no es para mí. Déjeme decirle algo. Usted va a estar muy interesado sobre el asunto porque tiene que ver con usted. Y para nosotros que creemos en la unidad matrimonial como un objetivo de salud social, esto puede ayudar a la salud de su matrimonio presente o futuro. Depende de las condiciones. No voy a hablar más yo, quiero que nuestros invitados puedan ilustrarnos sobre el tema. Tenemos con nosotros, en primer lugar, con ese respeto y deferencia que se le tiene a las damas, a la señora Laura Rivera. Ella es presidenta de la Alianza de Mujeres Emprendedoras. Doña Laura, bienvenida. Bienvenidos a ustedes a este tema. Le agradezco un montón la oportunidad, ¿verdad?, de que podamos orientar a nuestro público con relación a lo que es la fundación, que tiene un alcance no solamente a la población femenina, ¿verdad?, sino a todo lo que la mujer impacta, a la familia, al ambiente de trabajo, y que está muy de la mano trabajando con la Fundación Yellow for Endo a favor de las pacientes de endometriosis. Sin duda alguna que esa información nos va a ser útil, pero también tenemos el aspecto más científico, más clínico, el doctor Naval Bracero, quien es ginecólogo y es endocrinólogo reproductivo. Esa es su especialidad dentro de la ginecología. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y espero que sea la primera de muchas otras. Ojalá que sí, siempre que podamos estar utilizando buenos recursos como ustedes para nuestra audiencia, es para usted. Recuerde lo que siempre Irving les dice, hoy se los repito yo, importante, el contacto con nosotros a través de las redes sociales. Los contactos para nosotros, yo no sé para ti, Irving, pero para mí son muy importantes que me digan el feedback, esa retroalimentación. Y para nuestro equipo de reproducción allá arriba, muy importante. Claro que sí. Claro que sí. Acuérdense, es nuestro email, perspectiva@cdminternacional, perspectiva@cdminternacional. Allí envíe su sugerencia o su comentario sobre este o los programas que hemos dado. Bueno, vamos de inmediato. Doctor, tengo que ir directamente al punto. Endometriosis. Pues, doctor, la endometriosis se define como la presencia de tejido del endometrio, que es la capita que cubre el útero por dentro, la capita que cuando la mujer ve la menstruación se supone que salga hacia afuera, la presencia de ese tejido en sitios que no debería estar, sitios como encima de la vejiga, encima de los intestinos, encima de los mismos órganos reproductivos, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, y ese tejido cuando llega, eso hace como que una invasión de esa área, se alambra, tira vascularidad nueva, responde a los cambios hormonales y literalmente esa chica, esa mujer está menstruando por dentro. Es algo interesante porque no está muy definido con exactitud qué produce este fenómeno, ¿no? Hay unas cuantas teorías. La teoría que más acepta es la teoría de Sampson, que es un investigador que para los 30 en el área de Chicago
dice que él ve cómo estas mujeres tienen menstruación a través de las trompas de falopio y que cae dentro de la pelvis, que es lo que yo le explico a veces a mis pacientes, es como si tú cogieras un tubo de pasta de dientes y en vez de la pasta salir por donde debe salir, se va por la parte de atrás. Y ese tejido, ese sangre con tejido inflamatorio cae en distintas partes de la pelvis. Eso se llama menstruación retrógrada. Exactamente, esa es la palabrita, porque es como una retroalimentación. Pareciera que ese reflujo que sobra, que no sale, que se queda dentro, tiene unas características, diría yo, maravillosas dentro de lo malo que es, ¿no? Porque logra que el mismo tejido que está en el endometrio se forme en lugares donde no debería. Incluso, doctor, yo no sé si esto es cierto, pero leí que hasta en el cerebro puede llegar a haber casos. Pues donde quiera que haya algún tipo de vascularidad que lleve hormonas, específicamente estrógeno, porque depende de estrógeno, puede haber endometriosis en teoría. Puede haberla. De verdad que yo tengo que ser honesto, yo conocía del proceso por mi mamá que lo sufrió y sin duda alguna tiene unas características muy particulares la situación que vive una dama con estas condiciones, pero es que me asombra esto porque veía que hay una endometriosis que se llama profunda y otra endometriosis que es más severa o más superficial. ¿Podría definirme estos dos aspectos? Pues con el tiempo hemos aprendido a caracterizarla por la geografía donde está localizada. Por ejemplo, la endometriosis superficial es la que puede localizarse en cualquier parte de la piel pélvica que cubre los órganos internos, que se llama el peritoneo. Y eso yo a veces lo pienso que es como una llaguita, una llaga que está lacerando esa área y está ahí localizada. Está la que se conoce como el endometrioma. El endometrioma es el quiste que se forma de endometriosis dentro del ovario, es capaz de quedarse con el ovario prácticamente por completo. Es lo que las chicas que lo sufren conocen como los quistes de chocolate. Y esa endometriosis da un dolor bien severo, ya se empieza a complicar la cosa. Y está la más severa de todas, que es la que se conoce como la endometriosis profunda, o en inglés Deep Infiltrating Endometriosis, que es la que oblitera la parte de atrás de la pelvis y junta. Cuando uno entra a esa pelvis, hace una laparoscopía, lo que uno encuentra es un bloque. Yo le digo a los pacientes como las chuletas en el freezer, donde uno no sabe dónde empieza qué, dónde termina qué, y es todo un bloque de tejido. Oblitera. Hay un área, ¿verdad? Los que vivimos en ese vecindario con nuestros pacientes, en un área que se llama el cul-de-sac o el fondo de bolsillo, donde se supone que el útero baje, haga un doblez, hay un revestimiento y suba otra vez en el área del recto sigmoide. Pues ese espacio que se supone que esté libre se sella. Wow. Porque ahí es donde típicamente puede caer endometriosis. O sea que es un poco más complicado de lo que suena. Y no solamente tiene esas complicaciones propias de la terminología, es que también tiene complicaciones en la vida diaria. Doña Laura nos hablaba de su experiencia con su propia hija. Cómo el proceso de ella, siendo una jovencita, le dificultaba incluso el hecho de ejercer su vida normal como estudiante. Eso es así, eso es así. Le explicaba yo, le compartía al doctor antes de comenzar, que mi hija tuvo sus problemas de menstruación desde muy joven, desde muy reciente. Y estuvimos pues visitando distintas evaluaciones y pensábamos en todo momento que era una cuestión genética, porque en mi familia, las mujeres, hemos tenido siempre alguna situación en el área reproductiva. Así que pensábamos que era la historia, ¿verdad? La historia de la familia. No es hasta cuando ella decide irse a Estados Unidos a estudiar, que entonces empieza a visitar otros médicos, que la limitación del dolor era tan fuerte que a veces acoger un examen, acoger una clase para ella era frustrante, ¿verdad? Porque tenía que ir con todo y su molestia. Allá, luego de que empieza a trabajar, un ginecólogo es quien le alerta de la condición. Le dice, te vamos a hacer estas pruebas, estos estudios, porque por la historia que tú nos estás haciendo, lo que tú presentas, tu cuadro, pudiera ser la condición de endometriosis. Y efectivamente, resultó que así fue. Empezó entonces el tratamiento, coincide entonces con que ella se casa, intentan tener bebés, de hecho pierde un embarazo,
y eventualmente es referida a una clínica en Atlanta, Georgia, como un especialista. Allá entonces le hacen una operación donde eliminan la trompa izquierda, todo lo que llamamos el lado izquierdo, ¿verdad? El doctor ahí nos puede hablar mejor técnicamente. Y entonces el doctor nos reúne, ¿verdad? Como familia, nos advierte pues que ahora tenemos que trabajar a nivel psicológico con ella, porque hay un proceso de reconocimiento en términos de que ella pudiera pensar o sentirse que ahora como mujer es menos. Me gustaría detenerme aquí, doctor, porque una de las cosas que tendemos a hacer en esta sociedad posmodernista es el hecho del individualismo exacerbado. Un individualismo que llega a los extremos de no considerar importante lo que le sucede a alguien que yo no sé qué es o que no sé qué me pasa. O sea, pensamos que no nos afecta. Pero sin duda alguna, estamos hablando de un 10 a un 15% de una población mundial femenina y estamos hablando de la mitad de la población del mundo o más. Porque generalmente mueren más hombres que mujeres, así que tenemos más de la población mundial femenina. Por otra parte, afecta, según, y usted puede corregirlo, porque yo no soy el experto en el tema, va bien. pero entre un 20 a un 40% de las razones por las cuales hay infertilidad femenina se debe a esto. Eso es correcto, right to the point. Tenemos, ¿verdad? Si pensamos que la mitad de la población son mujeres, y podemos quizás hasta decir que la mitad de las mujeres están en edad reproductiva, que más o menos es el estimado, pues está hablando de un cuarto de la población en any given time, en cualquier momento que pudiera estar a riesgo. O sea que de ese un cuarto de personas, pues estamos hablando de un 10 a un 15%. En las clínicas de un ginecólogo, un diagnóstico que es bien prevalente es el de dolor pélvico crónico, bien prevalente. Un médico ginecólogo o un médico que ve mujeres no va a pasar un día completo sin ver a una paciente que no tenga dolor pélvico crónico. Y el otro lado es infertilidad. Los dos diagnósticos están íntimamente ligados a la posibilidad de endometriosis. Casi 30% de las mujeres con infertilidad tienen endometriosis y mínimo 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico tienen endometriosis. Es súper prevalente. Y indudablemente entonces es un asunto que nos atañe a todos. Nos atañe a todos, como te estaba diciendo al principio, los esposos de las mujeres con endometriosis, los compañeros, los papás, los tíos, los primos, todo el apoyo. Los hijos, en mi caso. Los hijos. Cuando mi mamá tenía ciertas crisis, sobre todo cuando le venía el periodo menstrual, para ella era agónico y eso todo lo sufríamos los hijos en la casa, teníamos que encargarnos de los quehaceres en la casa porque ella no podía. Pues todos estos esposos tienen que ser unos campeones de la endometriosis, tienen que ser extremadamente fuentes de apoyo para estas mujeres porque están pasando por algo que solas no lo van a poder manejar. Y una pregunta que viene a mi mente, ¿por qué tanto desconocimiento? En parte porque el diagnóstico solamente se puede confirmar por una laparoscopía. No hay pruebas de sangre que nos digan pues tienes o no tienes endometriosis. Okay. Hay ciertos marcadores en sangre como el CA125 que nos puede hacer sospechar la presencia de la enfermedad, pero no diagnostica. En estudios de imagen, sonografía, resonancia magnética pudieran darte una sospecha, pero la única forma es haciendo una laparoscopía. En tiempos modernos, el individualismo de nuestros compañeros en los planes médicos y las aseguradoras, que por donde la mayoría de los pacientes entran al sistema médico, no le hace muchas veces fácil el que un paciente llegue a un diagnóstico por laparoscopía y se sigue postergando el diagnóstico. Yo tengo una reflexión en cuanto a eso que hago hace muchísimo tiempo y que voy a dejarla en el aire porque vamos a la pausa ya, pero se la voy a dejar a doña Laura para que cuando regrese ella nos dé ese aspecto humano, ese aspecto femenino importante del tema. Porque yo creo que el problema va más allá. Claro, el proceso del diagnóstico clínico se dificultaba anteriormente, pero al ser un mal casi exclusivo o que exclusivo de mujeres, no se le ha dado la necesaria atención en el tiempo y la historia. Quizás hoy en día sí, pero en el tiempo y la historia, un poco para responder a lo que dice Irving, ¿no? Pero hay algo que a mí me preocupa. Usted es ginecólogo, con una subespecialidad en ginecología. Así que si una dama tiene problemas en su sistema reproductivo, va donde usted. Pero yo tengo un problema en mi sistema reproductivo, ¿a dónde voy? ¿Los varones? Sí.
pueden ir al urólogo. al urólogo. Pero sucede que si la dama tiene un problema en su sistema urológico, va al urólogo también, o si es un riñón, es un nefrólogo, lo mismo que voy yo. Es decir, en otras palabras, los varones no hemos tenido ese proceso de comprensión de la sexualidad, y esto nos lleva a dificultades porque estamos hablando de un mal que, si hablamos de 15 a 10, la gente lo ve en números pequeños, pero si usted piensa en una población de 3.5 mil millones de habitantes y le saca el 10 al 15%, son otros números. Irving. Bueno, vamos a la pausa, volvemos bajo el tema endometriosis. No se retire, por favor. Continuamos aquí en Perspectiva, bajo el tema endometriosis. Tenemos nuestro invitado, el doctor Naval Bracero. También está con nosotros Laura Rivera, de Alianza Mujeres Emprendedoras. Y el tema sigue interesante por demás. Creo que es un poco más complicado y amerita más atención. Y hablábamos, ¿verdad?, de la normalidad a veces de estos asuntos y de los síntomas, y lo pasamos, ¿verdad?, como algo normal, pero amerita que vayamos un poco más al estudio de lo que es la endometriosis. Sin duda, el tema en particular quizás no sea atractivo, a lo mejor como no está Rambo involucrado, no están esos actores con grandes actos de acción y mucha muerte y sangre, pero aquí hay sangre, déjeme decirle. Y creo que un 15% de nuestro público le interesa. Yo creo que mucho más. Y en esta parte donde venimos, yo creo que mucho más. Porque le decía que aquí hay mucha sangre. No hay tanta acción, pero hay mucha sangre. Y la acción que hay, sí la hay, pero es traumática. ¿Por qué? En la vida diaria, los varones estamos involucrados, y aunque fisiológicamente no tenemos la clínica, no tenemos la misma sintomatología que sufre una mujer con endometriosis, sufrimos otro tipo de daño, sufrimos otro tipo de efecto. Y los mencionaba el doctor, mencionaba tanto a los esposos como los padres, como los hermanos, como los hijos, todos los que amamos a una mujer, de alguna manera estamos involucrados en esto. Entonces, me gustaría un poco más de ese testimonio suyo, porque usted trabaja con una fundación cuyo objetivo es estimular a estas mujeres que quieren seguir adelante, pero que hay una limitante, porque hay algo que vamos a comentar luego. Esta es una enfermedad crónica, esto no se cura, no mata, pero no se cura. Eso es así. Dentro de la fundación nosotros hemos tenido la oportunidad en apenas año y medio, que es lo que llevamos funcionando, de apoyar muchas mujeres que no solamente esta condición de endometriosis, han tenido otras condiciones de salud, situaciones emocionales, ¿verdad? Que a veces confundimos lo que es la condición fisiológica con la emocional y psicológica. Pero la oportunidad de trabajar en la fundación ha sido hermosa, y la tecnología nos ha permitido tener un alcance no solamente a nivel local, sino que hemos tenido la oportunidad de apoyar fuera de Puerto Rico, con sencillamente algunas actividades que hemos tenido durante el año, que nos han dado la oportunidad de exponernos, ¿verdad? Porque sabemos que al ser fundación, pues no necesariamente tenemos todos los fondos para unas promociones, unas formas mediáticas, ¿verdad?, profundas, pero se ha sentido, la organización se ha sentido. AME, Alianza de Mujeres Emprendedoras, se identifica mucho con la condición de endometriosis, pues como usted decía ahorita, ¿verdad?, porque Laura pasó esto como madre y como amiga de su hija, ¿verdad? Y hay un elemento bien importante de la familia apoyando a esa paciente. Y en la fundación, ¿hay otros casos con los que usted haya tenido experiencia directa, con los que usted haya trabajado con personas, damas con esta condición? Con la condición, eso es Me así. gustaría auscultar un poco el efecto en sus relaciones conyugales, en sus relaciones paterno-filiales, en sus relaciones fraternas, sociales, laborales. Nosotros en la Fundación ahora mismo, de hecho, estamos haciendo unos estudios de las distintas situaciones que estamos trabajando, ¿verdad? Viendo el impacto que tienen a nivel social la mujer en términos de el nivel de divorcio que está habiendo, por ejemplo,
cómo impacta el que la mujer tenga X condición. Entonces diríamos que es un daño colateral que puede ser causado sí. si no conocemos bien el proceso de... Definitivamente, porque como comentaba el doctor, la labor del compañero, empezando obviamente si la joven es teen, ¿verdad? Jovencita, pues los padres y esas amistades cercanas para evitar el peer pressure, porque hemos tenido casos que nos han llegado a la fundación donde es una mamá desesperada porque la presión que está recibiendo su hija en el colegio o en la escuela con sus propias compañeras, que deberían ser un apoyo, la realidad es que no lo tienen. Doctor, cuando hablamos de endometriosis, la gente sabe en la mayoría de los casos que se trata de un problema a nivel del sistema reproductivo, pero no lo entendemos con exactitud. No entendemos, por ejemplo, que ese tejido que se está formando en el lugar inadecuado, que tiene esa capacidad maravillosa, pareciera de crear un nuevo tejido donde no debiera, pero que es algo maravilloso, yo lo veo así, pero también genera unas condiciones, sobre todo de dolor. Y usted fuera de cámara nos hablaba de que la mayoría de las mujeres cuando presentan dolor en su menstruación lo ven como normal. Y usted decía, no, es que eso no es normal. Háblenos un poco de eso. Bueno, en algún momento en la educación de las mujeres, cuando están hablando de los cambios en el sistema reproductivo, les hablan de que va a haber algún tipo de inflamación durante la menstruación de su pelvis. Pero esa inflamación, que puede ser normal hasta cierto punto, cuando ya requiere algo más fuerte que un analgésico, que un acetaminofén, cuando ya pasamos a hacer cosas como naproxeno, medicamentos que ya están en la línea de antiinflamatorios como tal, ya hay que empezar a sospechar de que hay una patología. Y eso es algo que hay que hacérselo bien claro a nuestras chicas jóvenes, porque esto es una condición que puede comenzar desde tan temprano como la primera menstruación. Ya con la menarquia, que es la primera menstruación a los 11, 12 años, ya desde ahí puede haber tejido que se está implantando. Es beneficioso en la mayoría de las enfermedades y los procesos de enfermedad, el hecho de tener atención temprana ayuda más a que el proceso sea mejor tratado. ¿Sucede lo mismo con la endometriosis? Sucede lo mismo, lo único que hay que tener un poco de cautela y un poco de conocimiento de la condición, porque si es una paciente bien joven, no queremos ir a hacer una laparoscopía muy temprano, a menos que sea extremadamente necesario, porque entonces estamos condenando a estas pacientes a hacerse múltiples laparoscopías durante el resto de sus vidas. ¿Cuál es lo que hemos logrado balancear y lo que recomiendan los expertos? Es tratar de manejar a estos pacientes con su presión de menstruación, lo cual explicarles a un papá de una chica adolescente no es tan fácil, porque piensan que le estamos dando una carta blanca para que busquen tener... Y estas son las pastillas, el uso de pastillas anticonceptivas, y en algunos momentos no es lo que la pareja, no es lo que los padres quieren escuchar, pero reenfocarlo desde el punto de vista que no es un anticonceptivo, es una terapia hormonal como cualquier otra terapia. Sí, que el caso de si una chica es promiscua o no, eso es decisión de ella. Eso es otra cosa. Aquí se aplica el hecho del anticonceptivo como un medicamento clínico. Tratamiento. Exactamente. Porque para que haya... Como una terapia. Y aquí vamos a entrar un poco más a manejo y la parte más técnica. Para que haya endometriosis y para que esa endometriosis esté activa, tienen que ocurrir dos eventos. Y si esos dos eventos no ocurren, no va a haber enfermedad. Tiene que haber menstruación y tiene que haber inflamación. Y yo puedo atacar esos dos eventos. Yo puedo cortar la menstruación o evitando el que haya ovulación con el anticonceptivo, y yo puedo evitar que haya inflamación, ahí sí, con medicamentos antiinflamatorios. Sin ser experto, solamente por deducción, si esto es un proceso basando en que la teoría sea correcta, que es ese proceso de retroalimentación, el hecho de bajar esa presión que usted dice a la hora de la menstruación, pues evitaría también que ese reflujo se diera. Si no hay menstruación dentro del útero, no va a haber menstruación hacia adentro de la pelvis tampoco, definitivamente. Ahora, hay otro aspecto importantísimo. El dolor se convierte en algo manejable muchas veces, pero que es terrible, que marca y afecta las relaciones sexuales de las parejas ya establecidas. Bueno, lo que pasa es que esta enfermedad no es cáncer,
porque responde a hormonas y se puede erradicar quirúrgicamente parcialmente muchas veces, pero va a alterar la anatomía, va a distorsionar todos los órganos, va a incluir intestino, va a haber obstrucciones intestinales intermitentes o completas que impliquen la cirugía de forma de emergencia, va a haber obstrucción del sistema urinario, se pueden generar problemas en la vejiga, todo lo que se conoce de órganos que estén dentro de la pelvis se pueden afectar extremadamente, se puede perder la anatomía completa. Inclusive, muchas veces los cirujanos oncológicos, los ginecólogos oncólogos, no quieren meterle mano a la endometriosis porque tiene una forma de comportarse que es hasta más difícil de manejar que el cáncer mismo. Wow. Eso es dicho por ellos mismos. Una de las cosas que no comprendemos los varones es el proceso de ese ciclo menstrual y ese proceso que se da en esas condiciones. Nosotros no las comprendemos, aunque nos den los aspectos técnicos y nos digan, mire, esto es lo que sucede. Eso es una cuestión, una comprensión cognitiva, pero no es emocional. No puedo yo comprender la realidad del proceso que vive una mujer cuando esto está sucediendo. Allí viene entonces una frase que los puertorriqueños usan, que en otras latitudes se usa de otra manera, y es la llamada changuería. O sea, no, eso es una tontería, eso es que es exagerada. ¿Usted qué me diría una paciente que está diagnosticada con endometriosis para comprensión de nosotros? Mire, doctor, una de las primeras cosas que yo hago y que yo entreno a mis residentes y la gente que entrena conmigo a hacer es que la primera interacción de un médico con una paciente endometriosis que esté buscando ayuda es reconocerle su dolor. Que cuando ella entre por la puerta, decirle, yo sé que te duele, yo sé que tú estás perdiendo días de trabajo, yo sé que estás perdiendo días de escuela, yo sé que todo lo que está ocurriendo... Que no estás exagerando. Que no estás exagerando, porque eso, solamente con reconocerle que hay una condición que es crítica, ya ellas empiezan a sentir un poco de alivio. Y dentro de esos síntomas, ¿cuáles serían los que distinguen o se puede, verdad, decir que son referentes a ese tipo de enfermedad o lo que es la endometriosis? Pues, tenemos desde dolor severo en la pelvis con la menstruación, hinchazón del abdomen, porque todos los órganos que están aquí dentro se distienden. Los intestinos, si tienen endometriosis encima, cuando el aire que uno traga trata de transitar, no va a poder pasar y se infla. Ellas a veces no entienden por qué se les infla el abdomen. Yo he visto mujeres se deforman, que físicamente se van deformando. No les sirve la ropa, van a tener estreñimiento o diarrea, van a tener retención urinaria si está encima de la vejiga, van a tener imposibilidad por completo para tener relaciones, porque es un dolor que solamente ni siquiera de pensar en tener el acto sexual, van a estar ya con dolor. Su postura inclusive, llega el momento en que ellas como que buscan protegerse, entonces se van encorvando y se van encorvando. Inclusive he escuchado, o sea, hasta estrés o depresión en ese aspecto emocional. Esa es la parte más terrible de todo esto, más difícil. Porque es un ciclo vicioso, una cadena de eventos donde la depresión que ocurre porque pierden trabajo, pierden días de escuela, pierden relaciones con los novios, esa depresión agudiza. La depresión está bien conocido que agudiza el sistema de manejo del dolor y transmisión del dolor en el cuerpo y se convierte en una bola de nieve. Señora Laura, en AME, usted tiene contacto con damas que han vivido esta experiencia o que están viviendo esta experiencia. Sí. Es importante que nosotros evaluemos desde el aspecto femenino, desde el aspecto físico, la vivencia en este aspecto, porque es que el ser humano es un ser integral. No podemos dividir lo psicológico de lo fisiológico. Eso ha sido un error que se ha hecho por décadas, el estar segmentando al ser humano. El ser humano no puede ser segmentado, somos un complemento, un todo que tenemos que entender. Estas damas se sienten incomprendidas, se sienten poco discriminadas dentro de la sociedad. Empezando por ellas mismas, porque tenemos a veces la situación de que al sentir la molestia, la incomodidad, por ejemplo, de tener que decir no a una relación sexual, el de no poder compartir en un ambiente de piscina, una jovencita normal, eso ellas mismas se autolimitan. La lucha empieza por ellas mismas. Así que en ese sentido, la incomprensión empieza con ellas mismas.
Entiendo que usted nos hable siempre de jovencitas porque está íntimamente relacionado con su experiencia, pero igual tenemos entendemos que la las damas endometriosis, allá. las damas adultas, Sí. incluso llegamos Tenemos. al borde de la menopausia, en la menopausia todavía está ahí presente. Sí, no, nosotros tenemos participantes de matrimonios, ¿verdad? O damas que perdieron su matrimonio por la condición. Y es el mismo proceso, es el mismo proceso. Lo importante es cuando ya podemos tener la pareja al lado acá con nosotros, ayudando en este proceso de terapia que ofrecemos, es que entonces la pareja precisamente le haga entender a ella que esto es algo del cual vamos a salir. Doctor, no solamente es importante que usted nos explique esto, porque ese tejido que está dentro del útero es tan sensible para recibir en el momento necesario al óvulo fertilizado donde va a crecer nuestro hijo. Es algo especialmente para ese lugar. Cuando crece fuera es tan hipersensible que cualquier roce puede causar un daño. Ok, pero hablamos de la penetración. Pero ¿acaso no hay cualquier manifestación de excitación, de movimiento, puede causar dolor cuando esto está en una etapa crítica, en un momento de dificultad? Sí, puede ser. Yo he visto inclusive pacientes que tienen sangrado en el ombligo cuando tienen el ciclo menstrual porque tienen endometriosis en el ombligo. Pacientes con implantes de endometriosis en la pared abdominal, en los músculos del recto abdominal, que el implante se introdujo en esa parte y cuando viene la menstruación se inflama toda esa pared abdominal anterior. Y hay pacientes que no tienen endometriosis en el área respiratoria, pero se van en una congestión nasal increíble y es todo al tiempo de la menstruación. Estamos hablando entonces de un proceso complicado, que nos atañe a todo. Vuelvo a repetirlo esto porque yo creo que sí, algo importante debe tener este programa es que todos estamos comprometidos con esta situación. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Estamos hablando de la endometriosis. No se retiren. Bueno, el tema endometriosis ha sido interesante por demás. Hemos descubierto, aprendido mucho de esta condición y sin duda alguna, como decía el doctor, atañe a mucho, a mucho. Irving, este es un programa que tiene una audiencia bastante mixta. Y un fin. Y es distinto, ¿verdad? Quizás a muchos de los programas que están en esta cadena. Pero ¿cuántos pastores que atienden, que pastorean mujeres, necesitan conocer esto? Aprender de... Porque a veces intervenir en una relación conyugal que se está viniendo a pique debido a ciertas cosas, no se dan cuenta que la realidad tiene que ver con esto. Doctor, usted nos mencionaba los síntomas que aparecen, pero a veces hay una condición de endometriosis que es asintomática. Va a haber, y esa es una de las cosas que también hace que esta condición sea tan enigmática, tan difícil a veces de manejar. Hay pacientes que tienen mucha enfermedad y no tienen ningún tipo de sintomatología. Hay otros pacientes que tienen poca enfermedad y tienen mucha sintomatología. Hay pacientes que tienen poca enfermedad y se les hace imposible quedar embarazadas por cuenta propia. Y otras con mucha enfermedad y quedan embarazadas. Tengo una curiosidad, y quizás alguno de nuestros audiencia tenga la misma, ¿no? ¿Hay alguna idea dentro de esas teorías que puedan generar que una dama sea proclive a este tipo de situaciones? A generar endometriosis, alguna práctica, alguna conducta social, alguna en el ambiente. Bueno, nosotros conocemos que esta condición solamente le da a la mujer que tiene menstruación, a la mujer que está en edad reproductiva, a la mujer que está ovulando. Desgraciadamente, la presión social que tienen nuestras mujeres modernas es para seguir postergando la búsqueda de embarazo y seguir esperando el que llegue un momento económicamente mejor para buscar embarazo. Y el postergar el embarazo sin tener ningún tipo de bloqueo de la ovulación te va a predisponer a tener endometriosis, ¿verdad? Porque mientras más tiempo pase que no hay embarazo, pero tampoco queda protección para que estas menstruaciones se detengan, pues son más eventos
de menstruación que te van a dar. Dicho en otras palabras, una persona que posterga una dama que posterga quedar embarazada, pero que no usa medicamento o terapia hormonal para ello, sino que lo posterga porque no tiene relaciones con nadie, ese proceso la hace proclive a desarrollar endometriosis. Le va a predisponer. Lo otro que predispone va a ser algún tipo de defecto anatómico en el útero. Por ejemplo, hay pacientes que nacen con 2 úteros o pacientes que nacen con algún tipo de estrechez en el canal de flujo externo de ese sangrado menstrual. Eso predispone a ese sangrado en reversa que estábamos hablando. Bien importante, doctor, el hacer hincapié en que la parte de la fertilidad de estas pacientes se va a afectar, que hay que estar consciente que si uno tiene endometriosis, mientras más temprano busque quedar embarazada, mejor va a ser. Mientras más tarde busque quedar embarazada, peor va a ser. Y esto no está dando ninguna licencia en el sentido moral. Esto es una práctica clínica, una verdad fisiológica que tenemos que comprender, y sobre todo en el contexto de un mundo, una sociedad que, como bien decía el doctor, va postergando, incluso hasta negando la posibilidad de el natural proceso de procreación, que para eso tenemos un diseño y para eso están nuestros sistemas reproductivos. Pero, doctor, me llama la atención que hay casos, se habla aquí de la menstruación y que mientras la menstruación, pero sucede que en esa condición, una de los síntomas puede ser también la menorrea, el hecho de que no haya una forma externa de menstruación. Esa quizá alude a estos defectos de flujo hacia afuera, que son pacientes que nacen con un tabique o que nacen con algún tipo de bloqueo, obstrucción, donde no ven la menstruación hacia afuera, pero sí está ocurriendo hacia adentro. Esos son de los casos más severos. Esos son de las chicas que muchas veces se presentan a los 14, 15 años y su primera evidencia de que tienen un bloqueo de esa menstruación es que llegan con el abdomen lleno de sangre por dentro, porque no tienen forma de fluir hacia afuera, y esos son de los casos más severos de endometriosis temprana. O sea, que estamos hablando de un proceso que necesita ser atendido lo más temprano en la vida, y que es una de las cosas que no estamos haciendo y que deberían, en este caso, los padres tener cuidado que sus niñas siempre tengan un seguimiento en este sentido. Incluso la primera menstruación es importante que un ginecólogo ya esté observando, si es posible, desde el mismo inicio, de una forma recurrente a estas damas para saber cómo va a ser. Y es bien importante, algo que el Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos, que es quien nos guía a nosotros muchas veces, nos recuerda que la primera visita al ginecólogo no tiene que implicar un examen pélvico. Uno no tiene que tener un examen pélvico en esa primera visita. Que es uno de los temores que hay. Que es uno de los temores que hay. Con que haya un relato de cómo es la frecuencia, la consistencia, la presencia de síntomas de esa menstruación, desde ahí, con tan solo eso, se puede empezar a trabajar con esta paciente. Y me imagino yo que un paciente o el representante de una paciente que sea menor de edad puede decirle, mire, quiero que me le haga, me la oculte, pero no haya lo que llaman el tacto o esa invasión que es necesaria muchas veces. Yo manejo en centro médico mucha paciente adolescente con endometriosis, inclusive llegamos a hacerle cirugías laparoscópicas por el ombligo a estas pacientes y no hay que examinarlas de forma pélvica. Así que... Una de las cosas que tengo que reincidir en ello, seguir hablando de esto, es porque una de las cosas que sucede en este proceso es que la relación en la pareja, en el matrimonio, se afecta, pero también se afecta con otras relaciones, como ya las mencionamos, porque el dolor puede afectar esto no solamente en la penetración, en el orgasmo, en el momento menos esperado, el dolor está presente. ¿Cuáles son las características de ese dolor en un momento determinado? ¿Qué impide hacer? Y me gustaría que doña Laura luego respaldara eso como dama al fin, que lo ha visto más de cerca. Doctor, este dolor puede hacer de todo, desde tirar a una mujer al piso, desde encamarla por 3, 4 días, desde admitirla a un intensivo para manejar el dolor porque no tiene otra forma, desde hacer una obstrucción completa con resección de pedazos de intestino completo. Lo que usted puede imaginar se puede hacer esta enfermedad. En términos del dolor, yo a veces para explicarle a los esposos
que entiendan. Yo le digo, vas a ir a tu casa y te vas a pinchar un dedo con una puerta o te vas a martillar una uña. Y ese es el dolor que está sintiendo tu esposa de forma corrida durante los 3 o 4 días de la menstruación. Con la diferencia que ese es un dolor temporero y pasa. Temporero y que dura, esa temporalidad es de apenas unos segundos. Mientras que imagínate este dolor prolongado en la misma intensidad por 1 hora, 2 horas, un día. Días. Había casos de días. Me gustaría que abundara un poco sobre el mismo punto. La situación que nosotros hemos enfrentado con las personas que hemos trabajado, ¿verdad? Las damas que hemos trabajado, es que el impacto en el ambiente de trabajo, por ejemplo, es bien fuerte, porque el dolor físico definitivamente es tan intenso que impacta la disposición, la actitud de esa mujer trabajadora. Y entonces no es lo mismo yo poder mantener mi sonrisa, mi actitud positiva, mi disposición al trabajo bajo condiciones normales que bajo un dolor que la gente no puede ver, ¿verdad? Porque físicamente no lo ven, pero que yo lo estoy sintiendo. Y entonces si me siento mucho rato estoy mal, si me pongo de pie estoy mal, no puedo caminar muchas distancias. O sea, es esta lucha interna de esta mujer de ver cómo puede dentro de ese ambiente de trabajo durar 8 horas y a veces hasta más. A nivel de un analgésico que puede aliviarlo, pero no necesariamente se lo va a eliminar en ese periodo de tiempo que necesita estar enfocada en su trabajo. Otra cosa que, doctor, me gustaría que analizáramos es la hipermenorrea que puede darse debido a la endometriosis, porque muchas personas inmediatamente relacionan el hecho de ese sangrado excesivo, algunos llaman hemorragia porque llegan a unos niveles alarmantes, lo relacionan con el cáncer. Incluso cuando este tejido crece demasiado, forma algunos tumores, que son benignos en casi la totalidad de los casos, pero que el miedo, esa angustia, porque la palabra cáncer aún hoy en día genera un temor horrible en la vida de las personas, ¿cómo esto también afecta? Bueno, la endometriosis, el tejido de un paciente con endometriosis es un tejido endometrial que no es normal y hace múltiples presentaciones clínicas, desde una frecuencia exagerada de la menstruación, sangrados a tiempo no esperado, abundancia de la menstruación, y es porque este tejido recluta de forma aberrante toda cascada de inflamación. Es un tejido extremadamente inflamatorio. Corre también con un compañero que no vamos a confundir mucho el asunto, que se llama adenomiosis, que es endometriosis dentro del músculo uterino. Y eso causa también una inflamación exagerada del músculo uterino encima del mismo tejido que está menstruándose. O sea, es un tejido que se ha deformado, que no es exactamente igual al que está en el útero, pero que afecta a ese tejido natural. Es el útero es como un aguacate. Y ese aguacate, el endometrio, vamos a pensar que es la pepita que está dentro del aguacate. Pues son pepitas metidas en la pulpa verde, alrededor del músculo, y ese tejido no está bien, está fuera de sitio también estando ahí, así que inflama de forma exagerada ese útero. Claro, y al notar eso da dolor. Sí, que es invasivo, o sea, va y causa molestias en lugares donde no debería. Exactamente. Ahora, la formación hablábamos de esa formación tumoral que puede darse en un momento determinado y que genera ese temor a que cualquier parecido con el cáncer genera ese temor, porque estamos hablando de la hipermenorrea y estamos hablando, o sea, la exageración de una menstruación en la que se sangra demasiado, y además pueden detectarse estos tumores en alguna forma. En la correlación de la endometriosis con cáncer, más que todo va a ser en endometrioma, que son los tumores de endometriosis dentro del ovario. Son unas masas de tejido de menstruación que se localizan dentro del ovario, especialmente cuando son recurrentes. Son tumores que se resecan, pasan 2 años y vuelve y surge, y se resecan y pasa una tercera vez. Ya ese tipo de tejido, que es endometriosis, hay que sospechar que se pueda convertir en cáncer. Ahí hay un mensaje que usted está enviando. Atiéndete pronto cuando vea el primer desarreglo.
Ese mensaje hay que verlo en el contexto de toda la complejidad, porque si es una mujer que no ha quedado embarazada, tiene que tener cautela en cuanto hace intervenciones con sus ovarios, porque donde están los huevitos que le van a ayudar a quedar embarazada más adelante. Así que... Sí, pero intervención digo yo en el sentido de ser orientada por un profesional. Porque usted hablaba algo, señora Laura, hablaba de que su hija sufría de eso y no sé, sufrirá porque es algo crónico y en ese proceso ella lo descubre ya cuando viaja, no lo descubrió en el momento adecuado. No, pasaron años. Su operación fue tan reciente como el 2013, así que yo le diría que como 3, 4 años antes es cuando finalmente ella pues logra ir orientándose, ¿verdad?, en términos de la posibilidad de que esa molestia que ella ha estado sintiendo por años, mes tras mes, pudiera ser eso. Y entonces a través de los estudios es que entonces se determina la condición y ya un año y medio después es que se toma la determinación de que hay que operar, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted a una madre, a una dama que está empezando a ver los primeros síntomas, algunas cosas que muy prácticas? Yo sinceramente el consejo que les doy es que cuando visiten a su médico, pues reten a su médico en términos de le presenten la posibilidad, o sea, va al médico a orientarse, pero que le presenten la alternativa, doctor, doctora, yo he escuchado de esto, pudiera ser, ¿de qué manera pudiéramos eliminar esa variable del escenario? ¿Cómo podemos salir de la duda? Doctor, en el ámbito de los Estados Unidos y Puerto Rico, sobre todo acá en Puerto Rico, hay la necesidad de visitar primero a un médico generalista antes de ir al especialista. Y claro, esto es saludable, pero ¿cuánto un generalista estaría preparado o capacitado para entender esto si a nivel de la especialización tiene tantas dificultades? Porque todavía hay mucho que estudiar sobre este tema. Pues, doctor, hace unos años la Sociedad Mundial para Endometriosis, que es un conglomerado que incluye desde fundaciones de apoyo a pacientes hasta científicos en ciencias básicas, llegaron a unas recomendaciones. Esas recomendaciones son globales. Globales quiere decir que las podemos aplicar en Burundi, las podemos aplicar en New York, y son de que con la simple sospecha de que usted frente a una mujer que tenga o dolor pélvico crónico o problemas para quedar embarazada, ya con solamente esos 2 marcadores levante la bandera de la posibilidad de endometriosis. Y con ese mensaje tan sencillo como eso, ya ese paciente o se refiere a un especialista que tenga conocimiento o todos los ginecólogos en Puerto Rico están entrenados para trabajar con endometriosis. Así que estamos repitiendo y enfatizando, cualquier manifestación de dolor o la imposibilidad dentro de un proceso natural de quedar embarazada una mujer debería ser indicativos para buscar la posibilidad de que tenga endometriosis. Tan sencillo como eso. Bueno, nosotros vamos a una pausa, volvemos enseguida hablando sobre el tema endometriosis. No se retire. Bueno, aquí en nuestro segmento final de perspectiva bajo el tema endometriosis tenemos a nuestros invitados, el doctor Naval Bracero, y está también con nosotros Laura Rivera. Ha sido un programa muy interesante. Hemos aprendido, quizás yo me identifico, ¿verdad?, como varón, a cómo conocer esta enfermedad y cómo también nos afecta a nosotros. Yo recuerdo un libro, una novela de esas clásicas, que se llama 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Y yo creo que es tan fantástico el cuerpo humano que supera con creces cualquier ficción. Estamos hablando de un término que puede sonar extraño, endometriosis, pero que tiene tantas implicaciones que afecta al mundo entero. Estamos hablando de una gran cantidad de personas sufriendo esto, pero que eso colateralmente lleva a otras personas a estar involucradas. Afecta relaciones sociales, relaciones psicológicas, relaciones físicas, afecta en todos los ámbitos al ser humano. El desconocimiento es el peor de los enemigos. La Biblia dice de manera contundente que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y pueden haber situaciones en las que haya gente que esté pereciendo por falta de conocimiento acerca de la endometriosis. Por eso es que informarnos es importante, educarnos es necesario para poder vivir de una manera mucho más adecuada. Y en todo esto hemos venido hablando, doctor, y ya nos queda
muy pocos minutos, pero queremos aprovecharlo. Y queremos hablar también de ese aspecto importante, de lo que implica la endometriosis en la vida integral del individuo. Cómo nosotros debemos percibir esta situación como algo sencillo porque no es mortal, o lo debemos percibir como algo muy serio a lo que tenemos que asumir como un reto. Yo creo que es algo muy serio. En ese congreso que estábamos comentando se estableció de que no hay manejo adecuado para la endometriosis, sino hay un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario tiene que envolver psicólogos, tiene que envolver fundaciones de apoyo a pacientes, tiene que envolver alguien que le hable a estos pacientes de relación de pareja, tiene que haber especialistas de otras ramas de la medicina que no solamente son la ginecología. Manejo del dolor es un aliado increíble en estas pacientes. A veces no podemos hacer más nada a nivel quirúrgico y tenemos que enviarla a un manejador de dolor. Y si no hay un equipo multidisciplinario, la complejidad de esta enfermedad es tanta que no se va a manejar adecuadamente al paciente. Yo soy un fiel seguidor de los principios bíblicos y del proceso natural. Yo creo en el sistema creativo. Yo creo que nosotros somos procesos que sí evolucionan en algunas áreas, pero que nuestra evolución no tiene que ver con aquel proceso de que venimos de algo y nos convertimos en otra cosa. Creo que hay un proceso de adecuación y que nuestro cuerpo responde a situaciones de un trato o un maltrato. En ese proceso usted hablaba de la importancia que tiene el hecho de que una relación sexual tiene implícito en sí mismo el hecho reproductivo. Y que si ese hecho reproductivo se posterga, puede traer consecuencias. Usted hablaba de eso. ¿Cuándo es el momento adecuado que usted consideraría como experto, como profesional, como ginecólogo, usted le recomendaría a una dama para que considerara estar en estado? Pues yo creo que una de las perlas más grandes que me gustaría que se llevaran todos nuestros televidentes es que el pico de la fecundidad de una mujer es cerca de los 25 o 26 años. Ya después de los 26 años empieza a disminuir la fertilidad de una mujer, empieza a disminuir la capacidad para tener embarazo. Y todas estas enfermedades que están vinculadas, que están dentro del sistema reproductivo de la mujer, van a seguir empeorando a medida que nosotros vayamos dejando que pase el tiempo y la fecundidad va a seguir disminuyendo. Corrígame, doctor, si estoy equivocado. Entiendo que en la etapa de la niñez, la adolescencia y la juventud, hasta los 19 años son embarazos de alto riesgo. Y después de los 40, entonces también se convierte en alto riesgo. Que hay una ventana entre los 25 y los 40 que es más o menos la que deberíamos usar. Sí, pero como digo yo, mi mujer moderna tiene este concepto de que quizá viene de Hollywood, no sé de dónde viene, de que pueden seguir postergando la fecundidad, buscar embarazo hasta después de los 30 años, y no debe ser. Todas estas personas que tienen embarazo tan tarde como tercera, cuarta década, es con otros métodos de reproducción asistida que son más complejos y no es lo que naturalmente uno puede lograr. Uno tiene, especialmente si tiene una condición como endometriosis, tener un plan de vida reproductivo. Es decir, yo voy a estudiar hasta cierto punto, voy a querer buscar familia en cierto punto y voy a querer arreglar mis cosas de tal manera. Señora Laura Ames, o Ame, que si le colocamos el acento es Ame, Ame nos habla de el proceso de llevar a damas que están emprendiendo cosas, que tienen retos. ¿Podría hablarnos de cómo puede ayudar AME a estas damas que sufren de endometriosis hoy en día? ¿Cómo contactarla a usted? ¿Cómo saber de Claro, usted? AME, ¿Qué recursos usar? Definitivo, AME está abierta a recibir a todas estas jóvenes, damas y ya compañeras de la tercera edad, ¿verdad?, que entiendan que necesitan apoyo en esta condición o en cualquiera otra, porque AME está abierta a apoyar a la mujer en su contexto general, ¿verdad? En lo que podamos ayudar, estamos disponibles en Caguas, en la avenida Luis Muñoz Marín, a través del teléfono 787-317-6523. Particularmente en el caso de la condición de endometriosis, hemos abierto una página en Facebook que se llama Yellow for Endo y ahí nos pueden conseguir. Tenemos cerca ya de 3,000 seguidores. A eso nos ha ayudado a contactar el exterior y pueden enviarnos un correo electrónico a ameprrinfo@gmail.com y con todo gusto estaremos allí para ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar?
Nosotros estamos en la avenida César González, en Atorrey, Puerto Rico. En Puerto Rico. Teléfono 767-2220-787. También estamos en la Escuela de Medicina, en las clínicas de ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Y estamos siempre a la disposición de contestar preguntas, correo electrónico. Estamos en Facebook. Nuestra clínica se llama Genes, y el correo es genesfertility.com o Genes Fertility en Facebook. Ha sido un placer para nosotros, una experiencia, un viaje interesante al cuerpo femenino, reconocer y entender situaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, un programa más de Perspectiva Endometriosis. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.